servidor y amigo, ingeniero Javier de León Facio. Director del Grupo Imán. Lo que veremos a continuación es el contenido temático de todo el curso que habremos de ver en 24 semanas. Humanidades. Matemáticas. Ciencias experimentales. Ciencias sociales. Comprensión lectora. Habilidades de comprensión y argumentación. Hola a todos, de nueva cuenta estamos aquí pues presenciando la primera unidad del curso de Humanidades para el curso 24 semanas para aplicar el acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública a través del órgano ejecutor de exámenes Centro Nacional de Evaluaciones Ceneval. En esta unidad habremos de estar observando la materia como tal, y en específico vamos a comenzar con Humanidades en el capítulo 1, que es filosofía. La filosofía se divide en 4 áreas que vamos a estar observando. A continuación les muestro cómo es que vamos a estar trabajando. Vemos una página de nuestro navegador. Al abrir la página de nuestro navegador encontramos el buscador. Aquí en la parte alta del buscador tecleamos lo siguiente: iman.mex.tl. Al teclear este dominio se abre nuestra página web. Aquí van a poder encontrar los recursos que vamos a estar viendo acomodados de diferentes formas a lo largo de su curso. Aquí pueden ver al inicio una intro que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, ingenieros mecatrónicos asociados de la IA. Nos vamos a estar centrando en los temarios que se encuentran de este lado. Del lado izquierdo, aquí tenemos humanidades, matemáticas, experimentales, sociales, comprensión, ahí habilidades. Abramos pues entonces el temario en humanidades y vamos a ver la historia de este programa. Ustedes aquí van a poder estar observando algunas cosas importantes de este curso, como es el nombre de la asignatura, Humanidades en la modalidad intensivo. Hay una clave de esta asignatura como tal pues, y la caracterización, ya cada uno pues habrá que ir leyendo cada una de las partes que componen el programa. Aquí vemos la lugar y fecha de elaboración, Tepic, Nayarit, del 10 al 13 de enero del 2015, por su servidor, ingeniero Javier de León Facio, y mi compañero
Ricardo Cibrián, quien también habrá de estar tomando parte en esta serie de grabaciones. A veces van a encontrar temas en los cuales yo esté trabajando con ustedes y en algunas ocasiones mi compañero Ricardo Cibrián. La participación de mi compañero ha sido muy grande en este diseño de este programa, por lo cual cualquier cuestión relacionada con él y todo su desarrollo, bueno, también pueden encontrar aquí un vínculo para establecer ese lazo. Veamos aquí entonces áreas de la filosofía. Vemos la pestaña lógica, al hacer clic se abre y aquí tenemos lo que es el contenido de las notas de este curso. Aquí para lo que es lógica, usted va a estar evaluando un examen que a continuación le voy a decir cómo acceder a él. Se le va a enviar en una carpeta que contiene varios materiales que también vamos a estar viendo. Y bueno, no es la única forma como trabajamos. Aquí también hay un video que usted puede ver y este material. Al abrir una nueva pestaña, usted va a teclear iman.milaulas.com y usted accede a la plataforma que hemos preparado para usted. Al ingresar aquí usted va a ver diferentes cursos que están abiertos. Quizás cuando usted abra esta pestaña por primera vez sea diferente a lo que está viendo ahorita, pero aquí va a buscar el curso. Aquí está Plan 24 por 286 de la SED y hay que hacer clic. Se va a abrir nuestro curso de Humanidades, también lo puede abrir directamente acá, Humanidades, y aquí encuentra una serie de recursos que están pues puestos para que usted y yo podamos estar trabajando este curso a fin de poder lograr ese objetivo de pasar el acuerdo 286. Es importante que usted sepa que tiene que completar ciertas tareas que se explican aquí. En el siguiente espacio, mi compañero Ricardo Cibrián habrá de explicarle a usted cómo trabajar cada uno de estos pasos. Buenas, saludos, mi nombre es Ricardo Cibrián, pertenezco al grupo de ingenieros mecatrónicos asociados del Layar y hoy vamos a ver cómo podemos nosotros ingresar a nuestra plataforma Moodle. ¿Sí? Primeramente nos vamos a nuestro navegador y vamos a apuntarle aquí iman.milaulas.com. Esperamos que entre. Sí, primeramente lo que vamos a ver pues es la bienvenida, aquí nuestro nombre, nuestro logo. ¿Sí? Y nos vamos a ir acá a la superior derecha, donde dice entrar. Damos clic, vamos a poner nuestro nombre de usuario, en este caso el mío, y nuestra contraseña. Bien, una vez que entramos, podemos darnos cuenta que tenemos varias cosas aquí que ver. Por ejemplo, tenemos el calendario, que debe estar actualizado y que aquí va a haber notificaciones. Tenemos un área personal, tenemos páginas del sitio, podemos configurar nuestro perfil en infinidad de cosas. Lo primero que vamos a ver es cómo acceder a un curso y para eso tenemos aquí como ejemplo el curso de Humanidades. ¿Sí? Tenemos que ir al curso de Humanidades y aquí es donde vamos a poder ver la información que se va a ir subiendo pues, referente a las clases. Aquí por ejemplo tenemos en la primera semana un ejemplo que dice que es del 2 al 6 de marzo y que se ven los temas de la filosofía, lógica, metafísica, estética y democracia. Entonces le damos clic a la primera semana y ya nos aparecen las presentaciones con las que se dan las clases presenciales en este caso. Vamos a dar clic a alguna, descargamos, esperamos que descargue. Y la abrimos. Y aquí podemos comenzar a ver lo que es la filosofía, por este ejemplo. ¿Sí? Se explica un poco condensado, el tema no es muy extenso en esta parte. Pues, está diseñado especialmente pues, para que los estudiantes, los alumnos, puedan comprender los temas con mayor facilidad.
explicará de una manera muy breve. Era nada más de demostración. Una vez que se ve aquí, vamos a tener, por ejemplo, que una carpeta aquí que nos dice contenidos complementarios de la primera semana. ¿Sí? En la primera semana, como contenidos complementarios, pues se vieron algo, son los mismos temas, como vemos, pero que traen algo diferente. En este caso tenemos un archivo extra aquí, y este archivo, pues, se vio necesidad de ponerlo, pues algo que se vio referente en la clase, ¿no? Una vez ingresando a estos archivos, ya podemos darnos cuenta de que el tema está mucho más desarrollado. Normalmente está tomado de fuentes confiables, como lo de la Wikipedia. ¿Por qué tomamos la Wikipedia? Pues porque tiene los temas certificados. ¿Cómo sabemos que están certificados? Pues porque aquí nos dice de dónde fueron tomados cada archivo. Bueno, aquí regresamos. También podemos ver cómo realizar exámenes autocalificables, que esto nos van a permitir darnos cuenta de qué fue lo que aprendimos y qué fue lo que no aprendimos, qué es lo que se nos da bien y qué es lo que hay que estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos dice que este examen se evaluará los conocimientos correspondientes a filosofía en sus áreas, como son lógica, metafísica, estética y democracia. Aquí se nos da una serie de indicaciones. Por ejemplo, el examen consta de 14 preguntas relacionadas a los temas vistos en clase, mostrándonos la información contenida en la plataforma. Al así que está basada en información contenida en la plataforma, puede ser tanto de las presentaciones en clase como el contenido complementario. Como nos damos cuenta, tiene un tiempo límite para realizarse, ¿sí? Y un tiempo para el envío. Aquí en este caso solo hay un intento para resolver el examen. Y nos dice que una vez que se haya ingresado, independientemente si se haya contestado o no se haya contestado, cuenta como primer intento y ya no podemos volver a realizarlo. Eso no se preocupen, eso se puede corregir de cualquier manera. Si alguien llegara a tener pues algún problema para ingresar, simplemente lo vuelve a tomar. Como vemos aquí, pues aquí me indica por ejemplo, qué alumnos la tomaron. Esta información me la va a dar a mí normalmente, aunque ustedes también podrán ver qué fue lo que sacaron ustedes. ¿Sí? Aquí vemos cuántos alumnos sacaron las respuestas y qué respuestas fueron las que estuvieron bien, así como el puntaje de cada respuesta. También nos da un promedio, una calificación, y esta calificación es la que nos permite conocer pues, qué fue lo que se aprendió y qué fue lo que no se pudo aprender. Muy bien, el examen, como nos dice aquí, pues se va bien. El examen, como vemos, es deducción múltiple para este caso, que pudiera ser de emparejar respuesta numérica, cálculo, infinidad de respuestas. Aquí en este caso, ¿cuál de los siguientes filósofos no corresponde a Grecia? Y nosotros le ponemos, por decir un error, le ponemos que Sócrates no fue de Grecia. Entonces le damos aquí comprobar, ¿sí? Y nos va a decir que la respuesta es incorrecta y que la respuesta real era Confucio. Entonces vamos siguiente. Nos pregunta, es la ciencia que se basa en las leyes, modalidades y formas de conocimiento científico. Estudia los principios de inferencia válida. Y bien, aquí vamos a decir nosotros, por ejemplo, que la lógica, comprobamos y nos damos cuenta que la respuesta está correcta. Bien. Y así seguimos contestando las preguntas, nos va a ir diciendo cuáles están correctas, cuáles están incorrectas. Terminamos el intento. Aquí vamos a ver todas nuestras respuestas, qué respuestas fueron correctas, cuáles fueron incorrectas. Si queremos ver alguna, nos metemos. Nos va a decir qué respuesta era. Entonces, aquí al finalizar, le damos enviar todo y terminar.
Ni siquiera vez que se haga el envío no podrá cambiar su respuesta de este intento de resolver el cuestionario. Como normalmente ya terminamos el cuestionario y ya solamente nos interesa saber la calificación final, le damos enviar todo y terminar. Escuche estas indicaciones con atención. Se le va a solicitar que escuche el siguiente audio con mucha atención, sin importar lo que está ocurriendo en el video, en lo consiguiente. Por favor, ponga atención en el audio, porque se le habrá de cuestionar con respecto a lo que escuche. De esta manera, vamos a poder nosotros evaluar el nivel de atención que puede poner sobre algo que le interesa. Muy bien, hablaremos entonces de la filosofía y sus 4 áreas. Aquí cuando nosotros salimos de nuestra página web y abrimos el temario de humanidades, nos damos cuenta que se pueden presentar varias pestañas. Al abrir este temario, nosotros tenemos varias opciones: verlo en video o verlo textual. Vamos a ver textual. Cuando vemos que las áreas de la filosofía son 4: lógica, metafísica, estética y democracia. Iremos analizando en 4 días, o sea, lo que vienen siendo 4 horas, estos temas, estas áreas de la filosofía. Recuerden, estamos en la unidad 1, filosofía, de la materia de humanidades. Entonces, platicando un poquito con respecto a lo que es la filosofía, nos encontramos que viene del latín filosofia, y del griego antiguo, amor por la sabiduría. En el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Cuando abordamos este tipo de situaciones, los filósofos se distinguen del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos racionales, por sobre los argumentos de autoridad, y de la ciencia porque generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. La filosofía, pues sabemos que es de origen griego, ¿verdad? Pero hay una filosofía occidental y esta ha tenido una profunda influencia y se ha visto profundamente influida por la ciencia, la religión y la política occidentales. Muchos filósofos importantes fueron a la vez grandes científicos, teólogos o políticos, y algunas nociones fundamentales de estas disciplinas todavía son objeto de estudio filosófico. Esta superposición entre disciplinas se debe a que la filosofía es una disciplina muy amplia. En la actualidad, sin embargo, y desde el siglo XIX, la mayoría de los filósofos han restringido su área de investigación y se caracteriza por estudiar las cuestiones más fundamentales y generales. Existen diversas fuentes que indican que los griegos fueron una gran civilización que lograron fundar la primera escuela, la primera universidad, el primer centro de estudios. Fue Sócrates quien en aquellos tiempos decidió emprender ese proyecto y bueno, ha derivado en lo que hoy conocemos como la universidad. En línea directa ante él, pues había otros pensadores grandes que fueron sus alumnos, tal es el caso de Platón, Aristóteles, entre otros. La invención del término filosofía suele atribuirse al pensador y matemático griego Pitágoras de Samos, aunque no se conserva ningún escrito suyo que lo confirme. Según la tradición, hacia el año 530 a.C., el tirano León trató de sabio a Pitágoras, el cual respondió que él no era un sabio, sino alguien que aspiraba a ser sabio, que amaba la sabiduría. Según Pitágoras, la vida era comparable a los Juegos Olímpicos, porque en ellos encontramos 3 clases de personas: las que buscan honor y gloria, las que buscan riquezas
y las que simplemente buscan contemplar el espectáculo. Los filósofos son pues personas que de alguna manera les gusta comprender lo que explican y que se valen de diferentes herramientas para hacerlo, tal como hacía Sócrates con la reminiscencia. Años más tarde, Platón agregó más significado al término cuando contrapuso a los filósofos con las sofistas. Los filósofos eran quienes buscaban la verdad, mientras que los sofistas eran quienes arrogantemente afirmaban poseerla, ocultando su ignorancia detrás de juegos retóricos o adulación, convenciendo a otros de cosas infundadas o falsas, y cobrando además por enseñar a hacer lo mismo. Aristóteles adoptó esta distinción de su maestro, extendiéndola junto con su obra a toda la tradición posterior. El texto más antiguo que se conserva con la palabra filosofía se titula Tratado de Medicina Antigua y fue escrito hacia el año 440 a.C. Ahí se dice que la medicina moderna debe orientarse hacia la filosofía, porque solo la filosofía puede responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Así pues, nosotros nos hemos involucrado en un estudio de la filosofía, todo esto con la intención de poder nosotros continuar con este programa 24 semanas para la aplicación del examen Ceneval, acuerdo 286, que se habrá de efectuar en diferentes plazas en toda la República. Hay que entrar en nuestro portal de internet www.imam.mex.tl para observar toda la información con respecto a este examen. En cuanto a la filosofía como tal, esto es lo que habremos de ver en este momento, ya que habremos de analizarla sobre cada una de las ramas que la componen, tales como la metafísica, la democracia, la lógica y la estética. Para ello, habremos pues de entrar en la lógica. Lógica. La lógica es una ciencia formal que estudia los principios de la demostración e inferencia válida. La palabra deriva del griego antiguo, que significa dotado de razón, intelectual, dialéctico y argumentativo, que a su vez viene de logos, palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio. Así como el objeto de estudio tradicional de la química es la materia y el de la biología la vida, el de la lógica es la inferencia. La inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. La lógica investiga los principios por los cuales algunas inferencias son aceptables y otras no. Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su estructura lógica y no por el contenido específico del argumento o el lenguaje utilizado. Por esta razón, la lógica se considera una ciencia formal, como la matemática, en vez de una ciencia empírica. La lógica tradicionalmente se consideró una rama de la filosofía, pero desde finales del siglo XIX, su formalización simbólica ha demostrado una íntima relación con las matemáticas y dio lugar a la lógica matemática. En el siglo XX, la lógica ha pasado a ser principalmente la lógica simbólica, un cálculo definido por símbolos y reglas de inferencia, lo que ha permitido su aplicación a la informática. Hasta el siglo XIX, la lógica aristotélica y estoica mantuvieron siempre una relación con los argumentos formulados en lenguaje natural. El término lógica se encuentra en los antiguos peripatéticos y estoicos como una teoría de la argumentación o argumento cerrado. De este modo, la forma argumentativa responde al principio de conocimiento que supone que representa adecuadamente la realidad. Por ello, sin perder su condición de formalidad, no son formalistas,
y no acaban de desprenderse de las estructuras propias del lenguaje. Con el nombre de dialéctica en la Edad Media, la lógica mantiene la condición de ciencia propedéutica. Así, se estudia en la estructura de las enseñanzas del trivium como una de las artes liberales. En la Edad Moderna, la lógica tradicional aristotélica adquiere un nuevo enfoque en las interpretaciones racionalistas de Port Royal en el siglo XXVII, pero tampoco supusieron un cambio radical en el concepto de la lógica como ciencia del pensar. Los filósofos racionalistas, sin embargo, al situar el origen de la reflexión filosófica en la conciencia, aportaron, a través del desarrollo del análisis como método científico del pensar, los temas que van a marcar el desarrollo de la lógica formal. Son de especial importancia la idea de Descartes de una matesis universalis y de Leibniz, que con su característica universalis supone la posibilidad de un lenguaje universal, especificado con precisión matemática sobre la base de la que la sintaxis de las palabras debería estar en correspondencia con las entidades designadas como individuos o elementos metafísicos, lo que haría posible un cálculo o computación mediante un algoritmo en el descubrimiento de la verdad. Aparecen los primeros intentos y realizaciones de máquinas de cálculo, Pascal y Leibniz, y aunque su desarrollo no fue eficaz, sin embargo la idea de una mátesis universal o característica universal de la matemática es el antecedente inmediato del desarrollo de la lógica simbólica a partir del siglo XX. Leibniz y Descartes seguían muy de cerca a la escuela jesuita, sobre todo a Suárez, quien a su vez utilizaban la lógica mexicana de Fray Antonio de Rubio, filósofo mexicano novohispano. Además, se considera que las lógicas modernizantes nunca lograron la precisión de estos estudios. Sender Peirce, Godofredo, Saulus Wittgenstein siguieron criterios neoescolásticos para formular sus teorías lógicas más acabadas. La palabra lógica ha sido utilizada como lógica trascendental por Kant, en el sentido de investigar los conceptos puros a priori, en el entendimiento o categorías trascendentes. Hegel considera lógica dentro del absoluto como proceso dialéctico del absoluto, entendido como principio absoluto, espíritu absoluto y sujeto, como sujeto absoluto. La lógica, la epistemología y la ontología van unidas y son expuestas en la filosofía extendida, esta como sistema absoluto. Ciencia formal. En el último tercio del siglo XIX, la lógica va a encontrar su transformación más profunda de la mano de las investigaciones matemáticas y lógicas, junto con el desarrollo de la investigación de las estructuras profundas del lenguaje, la lingüística convirtiéndose definitivamente en una ciencia formal. Lógica informal. En el lenguaje cotidiano, expresiones como lógico, pensamiento lógico, aporta también un sentido alrededor de un pensamiento lateral comparado, haciendo los contenidos de la afirmación coherentes con un contexto, bien sea el discurso o de una teoría de la ciencia, o simplemente con las creencias o evidencias transmitidas por la tradición cultural. Del mismo modo, existe el concepto sociológico y cultural de lógica, como la lógica de las mujeres, lógica deportiva, etcétera, que en general podríamos considerar como lógica cotidiana, también conocida como lógica del sentido común. En estas áreas, la lógica suele tener una referencia lingüística en la pragmática. Un argumento, en este sentido, tiene su lógica cuando resulta convincente, razonable y claro. En definitiva, cuando cumple una función de eficacia. La habilidad de pensar y expresar un argumento así corresponde a la retórica, cuya relación con la verdad es una relación probable. Sistemas lógicos. Existe un debate sobre si es correcto hablar de una lógica o de varias lógicas, pero en el siglo XX se han desarrollado no uno, sino varios sistemas lógicos diferentes.
que capturan y formalizan distintas partes del lenguaje natural. Se podría definir a un sistema lógico como un conjunto de cosas que nos ayudan en la toma de decisiones que sea lo más conveniente posible. Un sistema lógico está compuesto por 1. Un conjunto de símbolos primitivos, el alfabeto o vocabulario. 2. Un conjunto de reglas de formación, la gramática, que nos dice cómo construir fórmulas bien formadas a partir de los símbolos primitivos. 3. Un conjunto de axiomas o esquemas de axiomas. Cada axioma debe ser una fórmula bien formada. 4. Un conjunto de reglas de inferencia. Estas reglas determinan qué fórmulas pueden inferirse de qué fórmulas. Por ejemplo, una regla de inferencia clásica en el modus ponens, según el cual, dada una fórmula A y otra fórmula A que tiende a B, la regla nos permite afirmar que B. Estos 4 elementos completan la parte sintáctica de los sistemas lógicos. Sin embargo, todavía no se ha dado ningún significado a los símbolos discretos. Y de hecho, un sistema lógico puede definirse sin tener que hacerlo. Tal tarea corresponde al campo llamado semántica formal, que se ocupa de introducir un quinto elemento. 5. Una interpretación formal. En los lenguajes naturales, una misma palabra puede significar diversas cosas, dependiendo de la interpretación que se le dé. Por ejemplo, en el idioma español, la palabra banco puede significar un edificio o un asiento, mientras que en otros idiomas puede significar algo completamente distinto o nada, en absoluto. En consecuencia, dependiendo de la interpretación, variará también el valor de verdad de la oración. En banco está cerca, las interpretaciones formales asignan significados inequívocos a los símbolos y valores de verdad a las fórmulas. Lógicas clásicas. Los sistemas lógicos clásicos son los más estudiados y utilizados de todos y se caracterizan por incorporar ciertos principios tradicionales que otras lógicas rechazan. Algunos de estos principios son el principio del tercero excluido, el principio de no contradicción, el principio de explosión y la monotonicidad de la implicación. Entre los sistemas lógicos clásicos se encuentran la lógica proposicional, lógica de primer orden, lógica de segundo orden, lógicas no clásicas. Los sistemas lógicos no clásicos son aquellos que rechazan uno o varios de los principios de la lógica clásica. Algunos de estos sistemas son lógica difusa. Es una lógica plurivalente que rechaza el principio del tercero excluido y propone un número indefinido, infinito, de valores de verdad. Lógica relevante. Es una lógica paraconsistente que evita el principio de explosión al exigir que para un argumento sea válido, las premisas y la conclusión deben compartir al menos una variable proposicional. Lógica cuántica, desarrollada para lidiar con razonamientos en el campo de la mecánica. Cuántica, su característica más notable es el rechazo de la propiedad distributiva. Lógica no monotónica. Una lógica no monotónica es una lógica donde al agregar una fórmula o a una teoría cualquiera, es posible que el conjunto de consecuencias de esa teoría se reduzca. Lógica intuicionista. Enfatiza las pruebas en vez de la verdad a lo largo de las transformaciones de las proposiciones. Lógicas modales. Las lógicas modales están diseñadas para tratar con expresiones que califican la verdad de los juicios. Así, por ejemplo, la expresión siempre califica a un juicio verdadero como verdadero, en cualquier momento, es decir, siempre. No es lo mismo decir está lloviendo que decir siempre está lloviendo. Lógica modal. Trata con las nociones de necesidad, posibilidad, imposibilidad y contingencia. Lógica deóntica. Se ocupa de las nociones morales de la obligación y permisividad. Lógica temporal. Abarca operadores temporales como siempre, nunca, antes, después, etc. Lógica epistémica. Es la lógica que formaliza los razonamientos relacionados con el conocimiento. Lógica doxástica.
es la lógica que trata con los razonamientos acerca de las creencias. De esta manera, nosotros podemos, pues, encontrar que el campo de la lógica es bastante amplio. Ahora veamos lo siguiente. Metalógica. Mientras la lógica se encarga, entre otras cosas, de construir sistemas lógicos, la metalógica se ocupa de estudiar las propiedades de dicho sistema. Las propiedades más importantes que se pueden demostrar de los sistemas lógicos son consistencia. Un sistema lógico tiene la propiedad de ser consistente cuando no es posible deducir una contradicción dentro del mismo. Es decir, dado un lenguaje formal con un conjunto de axiomas y un aparato deductivo, no es posible demostrar una fórmula y su negación. Decidibilidad. Se dice de un sistema que es decidible cuando para cualquier fórmula dada en el lenguaje del sistema existe un método efectivo para determinar si esta fórmula pertenece o no al conjunto de las verdades del sistema. Cuando una fórmula no puede ser probada, verdadera ni falsa, se dice que la fórmula es independiente y que por lo tanto el sistema es no decidible. La única manera de incorporar una fórmula independiente a las verdades del sistema es postulándola como axioma. Dos ejemplos muy importantes de fórmulas independientes son el axioma de elección en la teoría de conjuntos y el quinto postulado de la geometría euclidiana. Completitud. Se habla de completitud en varios sentidos, pero quizás los dos más importantes sean los de completitud semántica y completitud sintáctica. Un sistema S es un lenguaje L, es semánticamente completo, todas las verdades lógicas de L son teoremas de S. En cambio, un sistema S es sintácticamente completo si para toda fórmula A del lenguaje del sistema A es un teorema de S o A. Es un teorema de S. Esto es, existe una prueba para cada fórmula o para su negación. La lógica proposicional y la lógica de predicados de primer orden son ambas semánticas y semánticamente completas, pero no sintácticamente completas. Por ejemplo, nótese que en la lógica proposicional la fórmula P no es un teorema y tampoco lo es su negación, pero como ninguna de las dos es verdad lógica, no afectan a la completitud semántica del sistema. El segundo teorema de incompletitud de Gödel demuestra que ningún sistema definido recursivamente con cierto poder expresivo puede ser a la vez consistente y completo. Falacias. Una falacia es un argumento que, si bien puede ser convincente o persuasivo, no es lógicamente válido. Esto no quiere decir que la conclusión de los argumentos falaces sea falsa, sino que el argumento mismo es malo, no es válido. Existen varias maneras de clasificar a la gran cantidad de falacias conocidas, pero quizás la más neutral y general, aunque tal vez un poco amplia, sea la que divide las falacias en formales e informales. Falacias formales. Las falacias formales son aquellas cuyo error reside en la forma o estructura de los argumentos. Algunos ejemplos conocidos de falacias formales son afirmación del consecuente. Un ejemplo de esta falacia podría ser: si María estudia, entonces aprobará el examen. 2. María aprobó el examen. 3. Por lo tanto, María estudió. Esa falacia resulta evidente cuando advertimos que puede haber muchas otras razones de por qué María aprobó el examen. Por ejemplo, pudo haber copiado, o quizás tuvo suerte, o quizás aprobó gracias a que recordaba de lo que escuchó en clase. En tanto, es una falacia formal, el error en este argumento reside en la forma del mismo y no en el ejemplo particular que María hizo examen. La forma del argumento es la siguiente: si P, entonces Q, por lo tanto P. Generalización apresurada. Es una falacia. Se intenta concluir una proposición general a partir de un número relativamente pequeño en casos particulares. Por ejemplo, 1. Todas las personas altas que conozco son rápidas. 2. Por lo tanto, todas las personas altas son rápidas. El límite entre una generalización apresurada y un razonamiento inductivo
puede ser muy delgado y encontrar un criterio para distinguir entre uno y otro es parte del problema de la inducción. Falacias informales. Las falacias informales son aquellas cuya falta está en algo distinto a la forma o estructura de los argumentos. Esto resulta más claro con argumentos y algunos ejemplos. Falacia ad hominem. Se llama falacia de hominem a todo argumento que en vez de atacar a la posición, las afirmaciones y el interlocutor, ataca al interlocutor mismo. La estrategia consiste en descalificar la posición del interlocutor. Al descalificar a su defensor, por ejemplo, si alguna argumentada, usted dice que robar está mal, pero usted también lo hace, está cometiendo una falacia ad hominem. En particular, una falacia to quote, pues pretende refutar la proposición robar está mal mediante un ataque al proponente. Si un ladrón dice que robar está mal, quizás sea muy hipócrita de su parte, pero eso no afecta en nada a la verdad o a la falsedad de la proposición en sí. Falacia et verecundia. Se llama falacia et verecundia a aquel argumento que apela a la autoridad o al prestigio de alguien o de algo a fin de defender una conclusión, pero sin aportar razones que la justifiquen. Falacia ad ignorantiam. Se llama falacia ad ignorantiam al argumento que defiende la verdad o falsedad de una preposición porque no se ha podido demostrar lo contrario. Falacia ad baculum. Se llama falacia ad baculum todo argumento que defiende una proposición basándose en la fuerza o la amenaza. Falacia circular. Se llama falacia circular a todo argumento que defiende una conclusión que se verifica recíprocamente con la premisa, es decir, que justifica la veracidad de la premisa con la conclusión y viceversa, cometiendo circularidad. Falacia del hombre de paja. Sucede cuando para rebatir los argumentos de un interlocutor se distorsiona su posición y luego se refuta esta versión modificada. Así, lo que refuta no es proposición del interlocutor, sino una distinta que en general es más fácil de atacar. Tómese, por ejemplo, el siguiente diálogo. Persona A. Sin duda, estarás de acuerdo en que los Estados Unidos tienen el sistema legal más justo y el gobierno más organizado. Persona B. Si los Estados Unidos son el mejor país del mundo, eso solo significa que las opciones son muy pocas y muy pobres. En este diálogo, la persona B puso en la boca de la persona A algo que ésta no dijo, que los Estados Unidos son el mejor país del mundo. Luego atacó esa posición como si fuera la de la persona A. Paradojas. Una paradoja es un razonamiento en apariencia válido, que parte de premisas en apariencia verdaderas, pero que conduce a una contradicción o a una situación contraria al sentido común. Los esfuerzos por resolver ciertas paradojas han impulsado desarrollos en la lógica, la filosofía, la matemática y las ciencias en general. De esta manera, estamos concluyendo el estudio de la lógica, que es el primer subtema del primer tema del temario de humanidades. Nosotros, aquí en Grupo MAN, hemos dejado para usted la nota completa que habrá de leer y de la cual se deriva su examen. Aquí en este audio ha escuchado prácticamente todo lo que tenía que escuchar de lógica sobre lo que lo vamos a evaluar. Por lo tanto, se recomienda que usted entre al portal, observe la nota y también entre en la plataforma y trabaje dentro de ella. Mil gracias por su atención en esta edición de número 1 del plan de 24 semanas de preparación para la aplicación del examen Ceneval Acuerdo 286. En las voces estuvieron ingeniero Javier de León Facio y Cibrián Anaya, Ricardo Cibrián Anaya. De antemano, mil gracias por su atención y hasta la siguiente. Ahora escuche estas indicaciones con atención. Usted deberá entrar en la plataforma
y deberá resolver el cuestionario de este tema. Este cuestionario constará de 3 reactivos. Cada reactivo equivaldrá a 1/3 de su calificación. Usted ocupa al menos 2 reactivos para poder acreditar el tema. Muchas gracias por su preferencia.